¿Qué tal, Hugo? Buenos días. ¿Listo? Buenos días, profesor. ¿Qué andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, 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 profe. ¿Qué andamos? Ok. Ya se va a acabar esto. Ya, profe. Mucha tarea. ¿Sí? ¿Tienes tarea todavía? Sí, pero bueno, es mal. Ahorita Algo de estabilidad y funciones de Liápulo. Estabilidad y funciones de Liápulo. Ok. Entonces aquí vamos a discutir la estabilidad de los puntos de equilibrio de los puntos de equilibrio del sistema X punto igual a f de x, con x en omega, bueno, en un conjunto E, subconjunto de Rn. Ok, bueno. Tenemos entonces la siguiente definición. Definición 1. Sea pi de t el flujo de la ecuación diferencial 1. La ecuación diferencial 1. Entonces vamos a decir que un punto de equilibrio x0 en E x0 en E es estable. ahí bájale un poquito, profesor, y mueva hacia la izquierda un poquito, porque no se alcanza a verla. Ándela hasta ahí. Ahora hacia abajo. Ya se ve, ahora se ve todo. Gracias. Es estable. ¿Sí? Para toda epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para toda x en la vecindad de radio delta y centrada en x0, y para todo t mayor o igual que 0, voy a escribir esto para que quepa bien. Sí, para toda epsilon mayor que 0,
existe un delta positivo, tal que para toda X en la vecindad de radio delta y con centro en X0, y para toda T mayor o igual que 0, pi de T implica que pi de T, o sea, la solución aplicada a X, permanece en la vecindad y con centro en X0, ¿no? Entonces a eso se refiere que sea estable. Un punto de equilibrio es estable si cumple con estas condiciones, con esta condición. Me dicen si ya me puedo pasar al otro lado. Por favor. ¿Le puede bajar un poco, profesor, por favor? Claro. Ahí está. ¿Así? Gracias.
Ya me dicen a qué horas nos cambiamos. Ya puedo mover la cámara. Ya, profesor. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Voy a ir explicando cada parte de la definición o hasta el final. Bueno, vamos a decir que esta es definición 1, parte 1 de la definición 1, que es estable según CLIAP 1, ¿verdad? Un punto de equilibrio X0 es inestable si no es estable. Un punto de equilibrio X0 en equilibrio X0 N es inestable si no es estable, ¿verdad? Ajá. Ok. Si no es estable. ¿Qué significa esto? Es decir, que vamos a negar lo que tenemos, la estabilidad. En lugar de tener para toda épsilon, pues existe una épsilon positiva. En lugar de decir existe delta, pues para toda delta. En lugar de para toda X, pues existe una X. En B delta de X0. Ajá. En lugar de para todo tiempo, pues también existe un tiempo. Ajá. Existe un tiempo positivo, tal que pide T. Vamos a poner pide T1, ¿no? Pide T1. No pertenece a B epsilon de delta, ¿no? De X0. A ver, ustedes aquí copiaron
en esta parte. Le acabo de corregir, porque aquí había puesto en esta Epsilon, ecuación. ¿verdad? En la segunda bola. Ajá. Aquí, Sí. aquí debe ser epsilon. Sí. Yo puse delta. Escriban delta, por favor. Y de una vez explicamos esta parte de la definición, ¿verdad? Entonces, sobre estabilidad. Estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? Primero, que tienen un punto de equilibrio X0. Ajá. Ustedes saben que en un punto de equilibrio el flujo se mantiene fijo, ¿verdad? Para todo el tiempo, ¿no? Para todo TNR, ¿no? Se mantiene constante. Entonces el flujo es un punto fijo. Digo, el X0 es un punto fijo. Y estabilidad, pues quiere decir que para toda epsilon mayor que 0, aquí tienen la epsilon, ¿sí? Existe una delta, mayor que 0, tal que para toda X aquí, en este punto, para toda X muy cerca de X0, la solución se queda aquí adentro, ¿verdad? No sale de X0. La solución permanece cerca todo el tiempo, ¿no? No se vale que se salga de epsilon. Esa es estabilidad según Lyapunov. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de estabilidad de Lyapunov, ¿cuál sería el caso más sencillo de una estabilidad según Lyapunov? Ejemplos de estabilidad. El caso más simple, pues es cuando tienen un sistema, ejemplo 1, x1 punto igual a 0, x2 punto igual a 0. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuál es el flujo de esa ecuación? ¿Cuál es el flujo de esa ecuación? ¿Lo pueden calcular o no? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el flujo? Enrique Páez, ¿cuál es el flujo? ¿O cuál es la solución? A mí creo que son constantes, ¿no? X1 sería una constante y X2 sería otra constante. Exacto. X1 de T, S1, C2, ¿no? O sea, si ustedes evalúan X1 de 0, es igual a C1, X2 de 0 es igual a C2. Entonces, cuando ponemos estas condiciones iniciales, en cualquier punto C1, C2, esto se mantiene como C1, C2, ¿verdad? ¿Esto cómo lo interpretamos? Interpretamos que todo punto es un punto de reposo, ¿no? Ajá. Para toda epsilon mayor que 0, ¿verdad? Existe un delta tal que toda solución se mantiene ahí, constante, ¿verdad?
Claro que si esto lo vemos en el tiempo, si le agregamos el tiempo, ¿qué es lo que veríamos aquí? Por las líneas rectas, ¿no? Que salen de cada punto, C1, C2. Serían líneas rectas. Si aquí le agregamos el tiempo. Otro ejemplo de estabilidad. Que sea estabilidad a secas, ¿no? Podríamos poner aquí -1, 0. El equilibrio, pero aquí claro que la estabilidad se refiere al equilibrio, ¿verdad? El equilibrio en este caso es el origen y entonces toda solución que comienza cerca del origen se mantiene cerca del origen, ¿no? Esa es la idea de la estabilidad, según Lyapunov, ¿no? Entonces, ejemplo 2, aquí tenemos x1 punto y x2 punto, ¿no? x2 punto. ¿Es estable este sistema? ¿Cuál es? ¿Por qué es estable? ¿Cuál es la solución de este sistema? O sea, ¿cuál es el flujo aquí? De cualquier C1 o C2, ¿verdad? Profe, ¿le puede bajar en la cámara? ¿Cuál es el flujo ahí? Ajá, ¿cuál es aquí en este ejemplo 2? ¿Alguien ya tiene la solución? A ver, compañeros, ¿alguien tiene la solución? Hugo. Pues son centros, ¿no, profesor? Ese que tenemos ahí. ¿Cuáles son las soluciones? Entonces, Vean, pues, la matriz esta de rotación. de rotación, claro, ¿no?
coseno de t. Bueno, Coseno de t, cos de cos t menos seno de t, ¿verdad? t, seno de t, De cos. t, coseno de t. Muy bien. Ujú. C1, C2, ¿verdad? Sí, sí, porque A es 0 y E a la 0 es 1. Ahí no. Ajá. Entonces, el retrato fase, pues aquí son centros, ¿no? Voy a moverme hacia el lado derecho. Sí. Vamos a ver entonces el retrato fase de este sistema. X2. Ajá. Son centros en el sentido levógiro. Porque X1 punto es igual a menos X1 menos X2, ¿no? Menos X2, sí. Y X2 punto es igual a X1. X1. Entonces, las tangentes, el campo tangente horizontal, pues se da en esta dirección, ¿no? Aquí. Y así. Y el vertical en esta dirección. Entonces, lo que tenemos aquí son centros. Ajá. Y entonces algo interesante aquí es que no se está considerando los valores propios de la matriz, ¿no? Del sistema. Simplemente si das una épsilon positiva, cualquiera que sea, existe un delta positivo, tal que toda solución que comienza cerca del origen, pues se mantiene cerca del origen. Entonces, en R3, ¿cómo se vería? Si consideramos el tiempo, entonces una solución en un centro, pues sería algo que va oscilando, ¿no? Alrededor de ese cilindro, ¿no? Una trayectoria, ¿no? Así, ¿verdad? Y si tienes otra cerca, pues te mantienes ahí cerca del equilibrio del origen. Esa es la estabilidad según Liápuno. Ejemplos, así no es lo que quiere decir esta definición. Si comienzas cerca, te mantienes cerca. Inestabilidad, un ejemplo de inestabilidad. Inestabilidad. La inestabilidad, lo contrario de la estabilidad. Dice, pues existe una épsilon del punto X0 es inestable. Si existe una épsilon tal es que para toda delta que des, para toda delta, existe una X en la velocidad de radio, en esta delta vecindad. Tal, y existe un tiempo tal que yo me salgo de épsilon. O sea, existe una épsilon y por más cerca que yo me encuentre de X0, siempre voy a encontrar una trayectoria que se sale. Al menos una trayectoria que se sale. ¿Cuál sería, pues, un ejemplo más sencillo de inestabilidad? Ejemplo 4, ¿verdad? 3, ¿no? Consideran este sistema. Este sistema, ¿cómo es?
Ahí bájale un poco, profesor, no se alcanza a ver. Ahí. Por ejemplo, ese sistema es inestable, el origen es inestable. Desde luego que si lo ponemos aquí, ¿no? Si x1 es 0, todos estos puntos son de equilibrio, ¿no? Todos. Y aquí, este es repulsor y aquí es repulsor. Así, ¿no? Nos quedaría. Y este es el origen. De hecho, si x1 es el origen, estos también son equilibrios, ¿no? Si x1 es 0, entonces estos puntos son de equilibrio. Si x1 vale 0, estos son equilibrios y estos también son equilibrios, pero en particular el origen es un punto de equilibrio. Si yo comienzo cerca, si doy una vecindad de radio epsilon, fija, para toda epsilon siempre tengo soluciones que se salen, ¿verdad? Aquí del origen. Se alejan del origen. Entonces ahí sería, el origen es inestable. El origen es inestable. Otro ejemplo de inestabilidad. Vamos a ver otro ejemplo de inestabilidad. ¿No se le puede mover tantito a la izquierda? Sí. Aquí. Un poquitito más. Es que no alcancé a copiar esa parte del proceso. Ajá, entonces, sí, Ya, profe, gracias. ya. Bueno. Bueno, otro ejemplo de inestabilidad. Vamos a ver. ¿Qué otro ejemplo daríamos de inestabilidad, Hugo? Pues así en un sistema sería x1 punto igual a x1 y x2 punto igual a x2, para que sea una repulsor, algo así. Ajá, ajá, aquí no, x1 y x2, ¿no? Ajá, Un sistema lineal así, ¿no? sí. Ahí súbale un poco, profesor, no se alcanza a ver lo que escribe, por favor. Ajá. X1, x2. Hay muchos ejemplos. Ajá. Ahí está. Aquí es un repulsor completo, ¿verdad? Sí. Aquí. Es completamente un repulsor, ¿no? Ejemplo 5. ¿Qué otro podríamos dar? Pues una silla, ¿verdad?
silla, aquí es atractor y aquí es repulsor, ¿no? Una silla es un repulsor. Bueno, es inestable. El punto de equilibrio X0 es asintóticamente estable, ¿sí? Que es la otro tipo de estabilidad. Profesor, ¿le puede bajar un poco, por favor? ¿Sí? Profe, incluso si podría acomodar su cámara, como que su carrito quedó del lado, profe, y ahora su Torcido. carrón se ve así. Vamos a ponerlo paralelo. Tengo aquí líneas paralelas para irlo moviendo. Así. Y así, ¿verdad? Solo que con la plática te vas distrayendo, ¿no? Sí, gracias, profesor. Profe, ¿y esta teoría también funciona para sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden? Porque, por ejemplo, Claro, am, claro. la, Para eso la- el- vamos. ya. Para Ah, eso vamos, ¿no? Sí. ah, Ahorita vamos a definir función. Lo que pasa es que estamos definiendo lo que es estabilidad. como por ejemplo ¿No? el péndulo simple que tiene dos puntos de equilibrio, uno es el cero y uno es el pi, si no me equivoco. Entonces, por Claro, ejemplo, el si cero quieres, sería estable y el pi sería inestable, ¿no? inestable. Ah, claro. Y también en el sentido del Lyapunov. En el sentido del diápono. Ajá. Sí. Vamos, si quieres, lo veremos. Así rapidísimo. Ok. Entonces, un punto de equilibrio X0 es asintóticamente estable. ¿Ya? ¿Puedo moverlo? Aquí. 0N. X0N es asintóticamente estable. Estable. Sí, es estable. Sí, es estable. Y además, y existe un delta positivo. Existe un delta positivo tal que para toda X en B delta de X0, ajá, tenemos que el límite cuando t tiende a infinito, ¿de quién? Del flujo, ¿no? Ajá.
límite cuando t tiende a infinito de aquí de este punto es igual a x0, ¿no? Ujú. Entonces, ¿eso cómo lo interpretamos? Así como cuando un resorte tiene amortiguamiento y se va a detener poco a poco, ¿no, profe? Así es. Eso es exactamente la idea, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo que requerimos es que además de que sea estable, yo doy la epsilon y existe un delta. Ujú. Tal que aquí está la delta, aquí está x0. Entonces la idea es que finalmente, si comienzas por aquí para toda x que tomes aquí en delta, ajá, entonces puede andar dando vueltas arriba, aquí, pero finalmente la solución se va hacia dónde? Hacia el equilibrio, ¿no? Puede dar vueltas, pero finalmente tiende hacia el equilibrio, ¿no? Eso es estabilidad asintótica. Ajá. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo así de una función? Ujú, Bájale un poquito, por favor, profe. ujú. Ok, ya, me puedo mover hacia el otro lado. Sí, profesor, muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces, si yo tengo un sistema y lo linealizo, ujú,
Si tengo un sistema y lo linealizo, vamos a suponer que tienes una ecuación diferencial en Rn, ¿verdad? Campo vectorial. Ajá, y tienes que f de x0 es 0, lo linealizas y calculas, pues esto es A, y tienes el sistema asociado. Ujú. Entonces, tienes esto es 1. Entonces, si x0 es un sistema, si x0 es un sumidero del sistema 1, vamos a pensar que sí, teorema 1. Si x0 es un sumidero del sistema 1, y la parte real de todos los valores propios es menor que menos alfa, menor que 0, para todo lambda en el espectro de sigma en el espectro del jacobiano, ¿no? De x0. O sea, de la parte lineal. Ajá. Entonces, algo que se puede probar es que, ajá, entonces, para toda épsilon mayor que 0, existe un delta positivo, tal que para toda x en una vecindad de radio delta y centro en x0, el flujo, ajá, el flujo pi de t de x de x, ajá, de 1 satisface la siguiente condición. Que la norma de pi de t de x, ajá, es menor o igual que epsilon por e a la menos alfa t. Ajá. Ajá, es decir, que el equilibrio entonces es asintóticamente estable, es lo que nos está diciendo este teorema. Entonces, en todos los sistemas que ustedes tienen ahí de la tarea de entrenamiento, tienen que aplicar este teorema, ¿no? Que los valores, si tienen que los valores propios del sistema linealizado tienen parte real negativa, o menor que 0, pues, entonces ese equilibrio es asintóticamente estable, aplicando este teorema, ¿Le ¿no? puede bajar, profe, por favor? Ujú.
Ok. Bueno, entonces tenemos o sea, si los valores propios del sistema linealizado tienen parte real negativa, todos, entonces el equilibrio es asintóticamente estable. ¿Sí? Bueno. Tenemos un teorema 2 que dice, para complementar este, teorema dice que si, teorema 2, si x0 es un punto de equilibrio de 1, es un punto de equilibrio de 1, estable. Ujú. Estable. Entonces, ¿sí? Ningún valor propio de f de x0 tiene parte real positiva. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar aquí, Hugo? Hay todos los, a ver, es que no alcanzo. Ah, ya. Por ejemplo, 6. ¿Qué ejemplo podríamos dar para este caso? Para solamente tener estabilidad. Un ejemplo que sea sencillo, no sea tan complicado. A ver, Profe, ¿puede subirle poquito, por favor? Es que mi internet se está trabando, profe, y no estoy copiando bien todo. Toda Discúlpeme. velocidad. Sí, no os preocupéis. Todo bien. ¿Le subimos? si es que no se alcanzó a ver, ahí está. Ahí está. O sea, si todos los valores propios tienen parte real negativa, todos, concluimos que el equilibrio es asintóticamente estable. Ujú. Ujú.
¿Listo? ¿Cuál sería el ejemplo entonces? Entonces podríamos escribir una cosa así, ¿verdad? Cuidarnos de que tengamos valores propios negativos, ¿verdad? Si tenemos un valor propio 0, no importa, es estable. Pero si 2 son con parte real negativa, es estable, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos poner x1, x2, x3, y aquí colocarle un centro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí menos 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? En estos casos, aplicando este teorema, el origen es estable, solamente estable. No podremos afirmar que es asintóticamente estable. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí los valores propios, este es un atractor, pero tenemos un valor propio 0. Entonces, ese 0 es estabilidad nada más, ¿no? ¿Correcto? Ok, bueno. La siguiente idea, según fue desarrollada en 1892 por Lyapunov. Que será pues en este libro, ¿no? Que se llama la tesis doctoral de Lyapunov. La siguiente idea. Profe, ¿le puedo bajar un poco, por favor? Sí. Ah, perdón. Bueno, vamos a... Sí, bueno, vamos hacia el otro lado.
Entonces, definición 2. Si F es, bueno, sea F de clase C2, C1 en E y B una función de clase C1 en omega, en E, y pi de T el flujo de la ecuación diferencial x punto igual a f de x con x en omega en E. Ajá. Entonces, para toda x en E, la derivada de la función b de x a lo largo de la solución a lo largo de la solución pi t de x está dada por b punto, si le escribimos b punto de x es igual a la derivada con respecto a t de b de pi de t de x y t igual a 0 aquí. Es igual a la derivada aquí jacobiana, ¿verdad? Punto pues f de x. O sea, este es un elemento de Rn, entonces esta es una matriz, y por lo tanto no le pongo punto, porque se entiende que es la evaluación de esta matriz en f de x. Ok, sí, la derivada, ajá,
¿Me puede bajar tantito? Sí, perdón, ¿Me bajarla. puede bajar tantito, por favor? Ya preferimos. Bueno, sí, B punto es negativa. Sí, B punto de X es negativa en E. Entonces B de X decrece a lo largo de la solución a lo largo de la solución pi t de x0, ¿no? O pi t de x, donde x es cualquier condición inicial, pero en particular si es x0, a través de la solución pi de t, a través, o que pasa por x0. En t igual a 0. Bueno, pues esto en realidad es lo que ya sabemos en cualquier curva, ¿verdad? Si ustedes tienen una curva sigma de t, una curva que va de R en Rn, aquí está Rn, vamos a poner R2, ¿no? Aquí está R2, lo pensamos como E, aquí está la curva, ¿no? Y luego en esta curva tengo una función cualquiera, puede ser este paraboloide, y evaluamos esta curva en el paraboloide, pues la imagen de esta curva en este paraboloide, ¿sí? Más grande, va a ser una cosa que anda por acá, ¿no? Sobre el paraboloide. Entonces, pues y aquí está un punto x0. Entonces, lo que en cualquier punto sobre la curva, nosotros podemos evaluar, ¿no? X de t, ¿no? Entonces, la derivada con respecto al tiempo de esta cosa, pues es, por la regla de la cadena, la derivada de b en x de t por x' de t, ¿no? Así. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero en este caso, x' de t es el campo vectorial, ¿no? F de x es el campo vectorial, por eso aquí tenemos el campo vectorial. Y lo que dice aquí al final, pues es que si la función es negativa, pero como función de t, la derivada es negativa, o sea, a esto le conocen como derivada total, es negativa con respecto a t, entonces si esta es negativa, entonces significa que la función b, esta es decreciente, ¿en dónde? En esta curva, ¿no? Decrece en esta curva, ¿no? Los valores de la función, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, decrece en R2. Entonces, tenemos el teorema importante
Del IAPU no. ¿Se le puede bajar un poco, por favor? Sí. Vamos a buscar aquí. Directamente el teorema del IAPU para alcanzar a hacer algunos ejercicios. Ajá. Ya, puedo moverme hacia otro lado. Bueno. Bueno, entonces tenemos el siguiente teorema de el IAPU. ¿Sí? Sea X0. Ajá. Sea X0 igual a 0. Un punto de equilibrio ajá, de X punto igual a f de X. Ujú. Y sea B una función de clase C1. Una función de clase C1 en U, en una... Ajá, en U.
y tal que el 0 está contenido en U. Ajá, es elemento de U. U es un conjunto abierto. Es un conjunto abierto. Vecindad. Vecindad y vecindad del origen. De 0. Ajá. Entonces, ajá. ¿Qué pinche monigote? Ujú. ¿Ya terminó de estudiar? ¿No está Sí. estudiando? ¿Quiere hacer caso? Sí, Háblale a su papá, que se lo quiere. el punto de X es menor o igual que 0. Ajá. Sobre ello, micrófono abierto. No es lo demás. Si no quieres. Ajá, ahí está. Perdón, creo que cerré. Entonces, si B punto es menor o igual que 0, para toda X en la vecindad de en U menos el 0, ajá, entonces el origen es estable. Es decir, si la derivada total es negativa, pero no exactamente igual a 0, entonces el origen es estable. Y si es estrictamente, si la derivada es estrictamente negativa, para toda X en U menos el origen, entonces el 0 es asintóticamente estable. Entonces el 0 es asintóticamente estable. Y finalmente, si si b de x, b punto de x es positiva para toda x en una vecindad, en la U vecindad, menos el 0, entonces el 0 es inestable, ¿verdad? ¿Podría bajarle un poquito, por favor, profe? Sí.
Bueno, este teorema lo complementamos con la siguiente definición. Lo que es una función positiva definida. Definición. Una función B, una función B definida sobre una vecindad. Vecindad. U del origen, ¿no? En Rn se llama una función B definida positiva una función positiva definida. Primero, ¿no? ¿Qué es positiva definida? Una función B se llama positiva definida en una vecindad abierta en una vecindad abierta U de 0. Ajá. Sí. 1, pues F, B de 0 es 0. Y 2, B de X es mayor que 0 para toda X en U menos el 0, ¿no? Eso es una función positiva definida, ¿no? O sea que solamente en el caso de R2, si esto es, bueno, si esto es Rn, ¿verdad? Y aquí tengo mi vecindad U, lo que yo quiero es que solamente se haga 0, ¿dónde? En el origen. Uh-huh. Bueno, estoy poniendo Rn como si fuera R2, pero esa es la idea, ¿no? Esa se llama una función positiva definida. Entonces, una función B positiva definida. Ajá. Entonces, una función. ¿Le puede mover a su otro pizarrón, por favor, profesor? Ah, sí, me voy hacia lo que. Sí, una función positiva se llama positiva definida
en una vecindad abierta U de 0, ajá, de 0 en Rn, ¿verdad? Obviamente U está contenido en Rn. Ajá. Sí, se anula en el 0, pero para cualquier valor distinto de 0 en esa vecindad es positiva. Ajá. Entonces se llama positiva definida. Entonces, una función B, ¿verdad? Positiva definida en una vecindad U, en una vecindad abierta U del origen se llama función de Lyapunov. A su vez se llama función de Lyapunov para x punto igual a f de x. Sí, ¿verdad? La derivada total de punto de x es menor o igual que 0. Para toda x en la vecindad menos el 0. Menos el 0, ¿verdad? Es decir, es una función que en el que puede hacerse 0, ¿verdad? En algún otro punto. ¿Podría bajar, por favor, profesor? Ajá. Cuando tenemos que cuando B punto es estrictamente X es estrictamente negativa para toda X en U menos el 0. Ajá. Se llama función de Lyapunov estricta. Función de Lyapunov estricta. Profe, disculpe, ¿por qué dice vecindad abierta? Porque, por ejemplo, yo entiendo que si usted dice vecindad, ese conjunto ya es abierto, ¿no? O no sé Estoy si... redundando. Ajá. Sí. Está de más decir vecindad abierta. En algunos libros pues toman cualquier conjunto, ¿no? Que puede ser, a veces, bueno, podemos sobreentender que es abierta cualquier vecindad. Vamos a dejarlo así, ¿no? Sin agregar la palabra abierta, porque se entiende que es un conjunto abierto, ¿no? Sí, así es, profesor. Para toda vecindad U del 0 y para toda vecindad U del origen
Si esto se cumple, decimos que es una función de Lyapunov. Una es de Lyapunov a secas, cuando nos funciona para la estabilidad, y la otra es cuando es una desigualdad total estricta, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos pues este teorema. Bueno, entonces, por ejemplo, uno de los problemas es obtener funciones positivas definidas, ¿no? Ajá, por ejemplo, vamos a ver en el caso que tenemos consideremos el siguiente ejemplo. Consideremos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Analizar la estabilidad del sistema x1 punto igual a menos x2 al cubo igual a x1 al cubo, ¿no? Este sistema no tiene parte lineal, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No tiene parte lineal. Ajá. Entonces, sin embargo, pues podríamos hacer el retrato fase. Se comporta como el sistema que fuera un centro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el origen? ¿Es estable o es inestable, ¿no? Para realizar la estabilidad. Ajá. Entonces usamos lo siguiente, ¿no? Abajo debió ser x2 punto, ¿no, profe? Aquí
x2 punto c. Entonces consideremos la función b de x1, x2 igual a x1 a la cuarta más x2 a la cuarta, ¿no? ¿Sí? Entonces, derivamos esta función. Esta es una función positiva definida, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Que solamente se anula en el origen, ¿no? Entonces, la función positiva definida la definimos en una vecindad del origen o, en todo caso, en una vecindad del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, aquí tenemos que b punto de x, x1, x2, es igual a 2, 4, x1 al cubo por x1 punto, más 4 por x2 al cubo por x2 punto. Entonces, pero x1 punto es menos x cúbica, ¿no? Menos x2 cúbica. Entonces aquí tengo menos 4 por x1 al cubo por x2 al cubo. Y luego más 4 por x2 al cubo por x2 punto, pues x2 punto es x3, ¿no? x1 al cubo, ¿no? Y aquí ustedes ven que esto es 0. ¿Qué podemos concluir? Que por el teorema de Lyapunov, la parte 2, sí. La parte I, ajá, pues B punto es menor o igual que 0. O sea, en este caso es 0. Entonces el origen es estable, ¿no? Es estable. El origen es estable. Ajá. Y el sistema pues no tiene parte real, no tiene parte imaginaria, es completamente no lineal. Sin embargo, el origen es completamente estable. Es estable nada más, pero no es asintóticamente estable, ¿verdad? Otro ejemplo, ejemplo 2. ¿Qué podrían decir de este sistema? Así. En este caso. Este sistema, ¿no? Analizar la estabilidad del origen. Pues en este caso, ¿qué decimos acerca del origen? Pues usamos una función de Lyapunov. ¿Nos convendrá la misma que usamos acá? ¿O nos convendrá usar b de x igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado? Que es positiva definida, ¿no? Si utilizamos esta ecuación, esta función que tenemos que es positiva definida, que tenemos que b punto es igual a 2x1 por x1 punto más 2x2 por x2 punto. Entonces es 2x1 por menos x1 al cubo más 2
x2 por x2 punto, que es menos x2 al cubo. Ajá. Entonces aquí nos da menos 2x cuarta más menos 2x2 a la cuarta, y esto es igual a menos 2 por x1 a la cuarta más x2 a la cuarta, y esto es estrictamente negativo si x1 y x2 es distinto de 0, ¿verdad? Por lo tanto, el origen es asintóticamente estable. Aquí resultó que el origen es estable, pero noten ustedes que estamos usando otra función positiva definida, ¿no? Entonces, el teorema de Lyapunov contiene dos cosas. Una condición geométrica que está dada por la función positiva definida, y otra condición dinámica que está dada por la derivada total. Si es menor o igual que 0, el equilibrio es estable. Si es estrictamente menor que 0, el equilibrio es asintóticamente estable. Y si el origen es, si la derivada total es positiva en toda una vecindad, pues entonces es completamente inestable, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues ¿Le puede bajar un poquito, profe? sí. En los ejercicios que les di, ahí les puse un teorema para analizar la inestabilidad, ¿no? A ver si mañana hacemos un ejemplo de esos y vemos a qué se refiere el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿ok? Bueno, pues se nos ha vencido el tiempo. Nos veremos mañana. Gracias por hoy. Sí, profe, hasta mañana. Muchas gracias. José Luis, hasta mañana. Nos vemos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué andamos, profesor? Está bueno esto.